que me están viendo y están escuchando bien la capacitación. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el entrenamiento básicamente es sobre confiabilidad en los sistemas de transmisión de potencia mecánica, especialmente en los sistemas de transmisión por bandas, por correas de transmisión. Vamos a empezar con este concepto, la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La capacidad que tiene un ítem, un elemento, algún repuesto en desempeñar una función requerida en unas condiciones dadas y durante un periodo de tiempo determinado. Digamos que lo que vamos a hablar aquí va a estar enfocado siempre a mejorar el tema de la confiabilidad, a que nuestros sistemas, nuestras correas, las poleas, digamos que estos son elementos que están adyacentes también a los rodamientos, todo aumente su vida útil y por ende vamos a tener una mejor confiabilidad en nuestros equipos. Entonces vamos a ver transmisión de potencia mecánica por bandas. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo pues no lo llamemos de vida, el ciclo completo de un sistema de transmisión. Primero nosotros realizamos un cálculo, una selección y una adquisición de unos productos. Ese cálculo y esa selección se debe realizar basado en unos parámetros como tal del equipo, bien sea potencia, velocidad, la relación de transmisión que nosotros necesitamos en el equipo, y como tal el mismo tipo de equipo que vamos a tener con ese sistema. Luego vamos a tener una instalación de ese sistema de transmisión. Este punto es bastante importante porque muchas personas, digamos, que dejan el tema de la instalación un poco lejos, no le ponen mucho atención y este es uno de los factores más importantes a la hora de mejorar esa confiabilidad en esos sistemas que estamos hablando. Luego, durante su funcionamiento y su uso, vamos a tener la posibilidad de monitorear y ajustar ciertos parámetros de la transmisión que nos va a ayudar a aumentar esa confiabilidad y al final, luego de que termina su vida útil, vamos a poder hacer el desmontaje, bien sea de todo el sistema o de algunos componentes del sistema para su recambio, y basados en esos elementos podremos realizar un análisis de cómo está nuestro sistema. Si acá vamos a ver al final también un tema de algunas fallas recurrentes en transmisión de potencia en las bandas. De acuerdo a estos análisis, nosotros ya podemos identificar la transmisión que nosotros tenemos está bien, tenemos que hacer un cálculo nuevo, tenemos que hacer un rediseño, algo está pasando, o simplemente volvemos a realizar la adquisición de los repuestos y comienza el ciclo de vida del sistema de transmisión. Para el cálculo y la selección vamos a empezar por lo básico, el cálculo y la selección. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? O qué parámetros son importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una selección de una transmisión de potencia por correas. Primero, vamos a necesitar potencia y velocidad nominal. Esta potencia y esta velocidad nominal nos la va a dar básicamente el equipo que está instalado. Digamos que nosotros, como rodando, pues no tenemos claro o no tenemos la capacidad de decirte, ve, esta bomba necesita un motor de 100 caballos. No, el fabricante de la bomba te va a decir cuál es la potencia requerida de esa bomba. Nosotros ya con esa potencia, ustedes seleccionan un motor basado en esas condiciones y ya con ese motor nosotros tenemos cuál es la potencia, cuál es la velocidad nominal
y el fabricante de la bomba también nos va a decir cuál es la velocidad que requiere esa bomba para trabajar pues a las condiciones que necesitan. Pues estoy hablando de una bomba como ejemplo, pero esto aplica para cualquier tipo de equipo. Entonces, potencia y velocidad. Vamos a necesitar también la aplicación. ¿Cuál es? En este caso dijimos una bomba, puede ser un ventilador. No es la misma aplicación que si vamos a tratar una trituradora o un molino. Vamos a tener unas condiciones de trabajo bastante distintas. Por ende, esa aplicación nos va a dictaminar un factor de servicio que nosotros tenemos que garantizar en el sistema de transmisión para que ese sistema logre transmitir la potencia que necesitamos sin tener como la probabilidad de que falle. Tenemos que evitar a que esa probabilidad sea alta, y en equipos donde las condiciones sean más duras, más agrestes, vamos a necesitar un factor de servicio más alto para que soporte todos esos picos de trabajo. La relación de transmisión, pues como ya lo dijimos, el motor nos va a dar una velocidad como tal de trabajo, y el equipo que nosotros vamos a mover también va a tener una velocidad nominal de trabajo. Esa relación de esas velocidades tiene que estar muy de acuerdo en la relación de las poleas para que las velocidades que manejemos sean las óptimas y no vayamos a tener problemas con el tema de productividad del equipo. Luego de esto, ya vamos a mirar un poquito más al detalle cómo nos salen los cálculos de la transmisión. Vamos a necesitar hacer una selección, porque con estos parámetros de cálculo nosotros vamos a tener varias opciones de selección de transmisión. Podemos cambiar bien sea el número de canales, los diámetros, la longitud de las correas. Todo eso va a cambiar sin afectar como tal el diseño y la confiabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer una selección de esos elementos. ¿Basados en qué? Bien sea en un tema de estandarización. Si ustedes tienen 20 transmisiones, digamos que son parecidas, son muy similares, para no decir que son iguales, nosotros podemos buscar llevar todas esas transmisiones a que al menos las correas sean las mismas, que digamos es el elemento de más recambio. Entonces ya no vas a tener 20 referencias de correas, sino a tener 4 referencias de correas. Entonces los inventarios en almacén van a cambiar, van a bajar, y vas a tener un stock, digamos, más pequeño, y la confiabilidad de ese stock va a ser mucho más alta al tener varias transmisiones con esa misma correa, o por poleas, dependiendo pues cómo se vea requerido pues de acuerdo a la operación de cada uno de ustedes. Y en la selección también es importante el tema de disponibilidad. ¿Por qué disponibilidad? Porque si nosotros seleccionamos una transmisión que no se fabrica, o que la disponibilidad es de 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no sé, ya no va a ser óptimo, porque en muchos de los casos va a haber una urgencia como tal en cambiar el tema de la transmisión, y es importante contar con la disponibilidad. Además, no solo la disponibilidad a la hora de la adquisición pues completa de la transmisión, sino la disponibilidad del recambio, que normalmente, como lo dijimos, es la correa. Entonces, si ustedes se varan, si tienen un problema, se les revienta una correa por cualquier motivo, hay que tener el repuesto fácil, que sea de fácil consecución. Entonces es un tema también bastante importante a la hora de seleccionar una transmisión de potencia. Bueno, aquí vamos a ver unos detallitos puntuales del software que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de transmisión.
como para que lo tengan muy presente, pues el software básicamente, ¿qué hace? El software nos pide una información, la que ya habíamos visto. En esa solicitud de información, él tiene unas tablas de selección que básicamente son todas muy similares a esa, donde en uno de las condiciones está la potencia y vamos a tener en el otro la velocidad. En el eje X y en el eje Y vamos a tener potencia y velocidad. Cuando le damos los datos, que aquí veíamos potencia y velocidad, él cruza. Entonces vamos a decir que es una potencia de 10 kilovatios a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Aquí la velocidad del eje más rápido, que digamos la gran mayoría de casos el eje más rápido es el eje motriz, el eje del motor. Entonces vamos a decir que es de 10 caballos a 1000 RPM, se cruzan estas dos líneas y aquí nos da el perfil de correa que vamos a utilizar. En este caso pues tenemos un ejemplo que es un perfil para un perfil sincrónico y nos da un perfil 8M. Entonces, donde cruza eso, selecciona y ya aquí nos selecciona automáticamente en todo el listado de perfiles de las correas cuál es el que vamos a utilizar para realizar el cálculo. Luego de esto, pues ya nos da la selección como tal de la correa y como lo veíamos ahorita, pues nos da basado en un tema de disponibilidad. Nosotros ya hacemos un cruce con los inventarios que nosotros tenemos. En caso de que no tengamos los inventarios, lo cruzamos con los inventarios de SKF como tal. Entonces ahí vamos a tener una confiabilidad en el tema de disponibilidad de correas. ¿Qué nos arroja como resultado esto? Aquí vamos a tener los datos que nosotros le ingresamos, que como vimos ahorita, la potencia, las velocidades tanto de motriz como conducida, el factor de servicio que nosotros estamos, digamos, apuntando a llegar y va a dar el torque, pues que básicamente el torque es la velocidad por la potencia. Nos va a dar unos parámetros de longitudes y geométricos como tal de la transmisión. Uno de los más importantes es la distancia entre los centros de las poleas. Muchas veces nosotros tenemos restricciones altas en las distancias entre los centros de las poleas. ¿Esto con qué podemos solucionarlo? Básicamente lo que cambia es la longitud de la correa. Entonces, si tenemos una distancia muy ajustada, tenemos que ser muy juiciosos en la selección de la correa, que no nos vaya a quedar ni muy larga ni muy corta. Entonces, es otro parámetro. En el caso de los equipos pues, que no estamos diseñando desde cero, es importante tener en cuenta eso, tanto la distancia entre centros como el tensor que tenemos, cuánto más o cuánto menos nos podemos mover de esa distancia entre centros y tener claro que debemos estar, digamos, un poquito tirados hacia la mitad de ese tensor para que tengamos espacio tanto de destensionar a la hora de hacer el montaje como de tensionar ya cuando estamos próximos a poner a trabajar la transmisión. ¿Qué más información nos da el software y el cálculo? Vamos a tener todos los elementos de la transmisión de potencia que vamos a utilizar. Vamos a tener la designación de las correas, cuántas correas. Aquí vamos a tener cuál es el factor de servicio real que nos va a dar la transmisión ya calculada. Entonces estamos solicitando un factor de 1,3 que esté cercano al 1,3 y en este caso vamos a tener una relación, un factor de servicio de 1,27.
Entonces vamos a cumplir ahí con ese parámetro. Nos van a dar los datos de cada una de las poleas. En este caso vamos a utilizar poleas de 8 canales, el perfil es 5V, el diámetro de referencia es de 8 pulgadas. Nos dice que es con mango de fijación tipo E. Aquí nos sale cuál es la referencia del mango de fijación y los rangos de diámetros de maquinado de ese mango de fijación. Entonces vamos a tener todos los parámetros de la transmisión. También nos sale el layout de la transmisión. Nos muestra cómo es el diseño básico de la transmisión. Nos da el plano de cada una de las poleas con su mango de fijación respectivo, con toda la información de medidas, rangos de diámetros, el mismo peso de la transmisión, todo. Ahí tenemos toda esa información. Esto nos lo da en un formato en PDF que lo podemos agregar al SAP, pues, o a cualquier ERP que estén manejando software de mantenimiento, y agregarlo a la hoja de vida de los equipos, y vamos a tener todo el cálculo como tal y la sustentación técnica del cálculo de esa transmisión. Adicional, aquí al final vamos a tener unos datos muy importantes. Nos va a dar la tensión que va a requerir esa transmisión de potencia, tanto para correas nuevas como para correas usadas. Ya vamos a entrar a mirar cuál es la diferencia de esos valores. O de una vez, miremoslo aquí. Tenemos, entonces, por ejemplo, vamos a tener dos distintos tipos de tensiómetro en SKF. Nos va a dar cuál es la tensión para cada uno. Entonces, si nosotros vemos en correas nuevas, aquí vamos a tener que es una tensión de 17.11 libras, y para correas que ya estén en funcionamiento vamos a tener una tensión de 11.46 libras. ¿Esto por qué se da? Porque la tensión en correas nuevas debe ser más alta que en las correas ya utilizadas, ya usadas, pues que ya estén trabajando. Básicamente porque las correas nuevas, digamos que por su fabricación, tienden a estirarse un poco. No dejamos de hablar que las correas es un caucho. Ellas tienen pues un refuerzo como tal, pero es un caucho que va a tender a estirarse. Entonces esa sobretensión, digamos, que le vamos a dar para que cuando ellas empiecen a trabajar se relajen, se acomoden, se estiren un poquito, y luego de eso queden con la extensión que ya deben trabajar pues normalmente. Igual es muy recomendado que luego de que se ponga a trabajar una transmisión, se chequee luego de 24 horas la tensión de las correas, pero sabemos que en muchos de los casos no es fácil hacerlo, pues por temas de producción y todo eso, pero es lo más recomendado hacerlo. Bueno, algo muy importante, ya después de hacer el cálculo, ya después de tener todos los elementos que nos van a permitir adquirir los productos y estos elementos de transmisión, tenemos que tener en cuenta básicamente unos parámetros para la adquisición de estos productos. En el caso de las poleas, es muy importante el tema de los materiales, el acabado y el balanceo. ¿Por qué los materiales? Si nosotros tenemos una polea, voy a poner un ejemplo bastante común en muchas industrias. Tenemos una polea normal en una fundición de acero, una fundición de hierro, y la ponemos a trabajar con una polea en aluminio. Ahí el aluminio como tal, que es un material que se usa en varios casos para poleas de transmisión, es un material mucho más blando, mucho más suave. Entonces, ese aluminio que se utiliza en muchos casos por temas especiales de proceso,
pero en otros casos no nos va a dar una confiabilidad alta en la durabilidad de las poleas, se van a desgastar muchísimo más rápido. Entonces es importante la selección del material como tal. SKF pues obviamente ya tiene estandarizados sus materiales, todo está bajo norma, por ende pues no va a haber problema con ese tema. También en los materiales es importante, en algunos tipos de poleas, sobre todo fabricaciones nacionales, vemos que hay fundiciones con las que se hacen las poleas que no quedan perfectamente vaciadas pues en los moldes. Entonces son poleas que quedan porosas, que quedan con espacios y que no nos van a dar la confiabilidad y la durabilidad que necesitamos. También es importante tener en cuenta los acabados porque, como sabemos, pues, un sistema de transmisión de potencia por poleas es un sistema que trabaja por medio de la fricción. Miremos, no tengo aquí la imagen, está más atrás. Trabaja por fricción entre las caras de las correas y la garganta, pues, o las canales de las poleas. Hay una fricción entre ellas dos. Entonces, si tenemos un acabado muy rugoso en esa polea, pues vamos a tener problemas de desgaste elevado en las correas. O si tenemos, también puede pasar un acabado, vamos a decir algo tipo espejo, en las poleas y no tenemos suficiente tensión, lo que van a hacer las correas es patinar y también va a haber un desgaste elevado. Adicional a estos dos factores, el tema del balanceo es muy importante en las poleas, porque el balanceo es uno de los principales causas de fallas en sistemas de transmisión, porque básicamente el no balanceo de un sistema de transmisión nos va a generar alta vibración, y esa alta vibración nos va a impactar básicamente todo el equipo. Desde la misma transmisión de potencia, toda esa vibración se va a transmitir hacia los rodamientos. En algunos casos, y dependiendo del grado de desbalanceo que tenga el equipo, eso se va a transmitir a temas estructurales y vamos a tener problemas pues en la transmisión como tal. Entonces es muy importante también tener en cuenta el balanceo como tal de las poleas. En la instalación como tal de las poleas hay un factor que muy poca gente tiene en cuenta, y eso pues nos lo ha dado la experiencia, que son los ajustes como tal, el ajuste de los ejes y las medidas de los ejes que deben tener para que la polea tenga un buen agarre al eje y podamos tener una buena transmisión de la potencia. Todo esto está dado por unas tablas de tolerancia básicamente, que están en función como tal del diámetro del eje. Entonces vamos a tener que vamos a ver este ejemplo. Tenemos un diámetro nominal de 50 milímetros. Entonces nosotros tenemos que garantizar que esa medida sí esté en 50 milímetros. Para eso también tenemos digamos un gap, una tolerancia, que en este caso está por H9, que es esta tabla que vemos aquí, que está en el catálogo de transmisión, que nos dice que para ese diámetro de 50 milímetros vamos a tener una variación de menos 0.062 milímetros a más 0 milímetros. O sea, el diámetro del eje debe estar entre 49.938 milímetros hasta 50 milímetros. Si la medida de ese eje se nos sale de este rango, no vamos a tener la suficiente confiabilidad en el equipo y podemos tener dificultades a la hora de trabajar pues el equipo. Y adicional a eso, a la medida
como tal que debe tener, a la medida nominal que debe tener el eje, debemos garantizar otros dos parámetros: la redondez y la cilindricidad del eje. Esos dos parámetros, digamos que muy pocas veces se tienen en cuenta. ¿Y qué quieren decir? Vamos a volver aquí que tenemos la imagen un poco más clara. La redondez nos va a decir qué tan parejo o qué tanta variación tiene ese diámetro en varios ángulos. Entonces, si ustedes ven aquí, lo rosadito es el eje, viéndolo pues muy exagerada pues la medida. Y esta grado IT, que es el grado que nos va a dar esos valores de tolerancia de esa medida, nos va a decir que esas medidas, si nosotros tomamos en esta medida en esta dirección, esta medida en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección, esas 4 medidas básicas que tomamos no se nos deben salir de un rango, que para el caso que estamos viendo, no puede haber una variación de más de 6 micras en esas medidas que estamos tomando. O sea, si medimos acá, si medimos a 90 grados, a 0 grados, a 45 y a 270 grados, las medidas deben de ser lo más parejas posibles y no variar más de 6 micras o 0.006 milímetros, que también, como vemos aquí, no lo da la tabla. Y pasa lo mismo con la cilindricidad. Si nosotros medimos, me vuelvo aquí, si nosotros medimos en esta parte de adelante del eje y medimos a lo largo del eje, tampoco debemos tener esa variación de 6 micras. Si tenemos una variación mayor a 6 micras, ya no tenemos un eje cilíndrico, sino que vamos a tener básicamente un eje cónico, va a ser un cono. Entonces, cuando nosotros vayamos a poner, bien sea la polea o el elemento pues que vaya a sujetar ahí, que se vaya a poner sobre el eje, no va a sentar bien y vamos a tener problemas de soltura. Listo. Entonces, digamos que una forma de garantizar un poco más ese ajuste entre la polea y el eje es por medio de estos elementos, los mangos de fijación. Nosotros en Rodando y SKF, prácticamente, por no decir siempre, pero en un 99% de veces utilizamos poleas y cualquier elemento de transmisión de potencia con mangos de fijación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, vamos a mirar este ejemplo, vamos a tener el elemento que es la polea, vamos a tener el mango de fijación y acá en el mango de fijación pues se maquina de acuerdo al diámetro como tal del eje. Estos mangos de fijación tienen, dependiendo del tamaño, tienen 2, 3, 4 agujeros para pernos que nos va a ayudar a anclar como tal el elemento. Entonces, cuando nosotros ajustamos estos pernos, lo que va a hacer el mango de fijación es entrar aquí en la polea y por medio de este ángulo que tenemos en el cono, pues va a haber una sujeción como tal de la polea al mango. Y si ustedes ven aquí esta ranura y esta que tiene los mangos, va a permitir que él se cierre para que también haga la sujeción, no solo de la polea al mango como vemos aquí, sino del mango al eje. Entonces lo que vamos a tener es un sistema bastante confiable que básicamente nos va a dar 3 ventajas, que son un montaje y un desmontaje mucho más sencillo. Si ustedes ven aquí la polea, tenemos aquí visibles, hay 2 pernos de fijación. Pues cuando nosotros montamos la polea, lo único que tenemos que hacer es ajustar estos tornillos. Se ajustan con un torque específico, que ya los vamos a mirar. Y para el desmontaje, lo que vamos a tener son 2 o 3 ranuras, 3 agujeros de desmontaje,
montamos estos mismos pernos acá en estos agujeros y cuando nosotros apretamos lo que va a hacer es un efecto contrario al que hacen los de montaje. Ya no van a jalar, como aquí vemos que si hacemos el ajuste se jala la polea o entra el mango en la polea, sino el contrario, vamos a empujar la polea y se va a soltar el sistema, se va a liberar esa tensión que hay ahí, que lo que hace es ajustarnos pues todo el elemento, todo el conjunto. Esta facilidad de montaje y desmontaje, pues básicamente lo que nos va a dar es ahorro en tiempo y en costos. Y nosotros vamos a tener un procedimiento de montaje y desmontaje mucho más sencillo. Lo que nos va a dar eso, básicamente, es ahorros en tiempo y en plata. Todo el tiempo que nos desgastemos haciendo un mantenimiento y cualquier tipo de intervención a los equipos es dinero que estamos gastando. Y adicional a eso, nos va a ayudar a un tema de estandarización. Entonces nosotros vamos a tener el ejemplo que teníamos ahora. Vamos a tener varias transmisiones y van a utilizar la misma polea, digamos la misma polea motriz, pero todos los equipos tienen ejes distintos. Una tiene un eje de 40, la otra tiene un eje de 45, el otro tiene un eje en pulgadas. Van a haber diferentes tipos de ejes. La polea como tal va a servir para todos los equipos. Lo único que va a cambiar es el mango de fijación, que no cambia ni siquiera la referencia del mango, sino el maquinado como tal, el diámetro del eje. Entonces vamos a tener ahí una facilidad de estandarizar ese tema de repuestos. Como les dije ahorita, cada uno de los mangos de fijación, de acuerdo a su tamaño, va a tener una forma específica de montar. Aquí vemos, bueno, antes de que nada, hay dos tipos de mangos de fijación. Este, que es tipo QD, que básicamente es serie americana, donde más se ve pues en poleas tipo en pulgadas. Y este que es la serie europea o serie milimétrica. Entonces vamos a tener las dos opciones. Normalmente el que más usamos nosotros es este, el taper bush o TB. Entonces, en este taper bush, vamos a tener de acuerdo al tipo, al tamaño como tal del mango de fijación, vamos a tener dos agujeros de montaje y uno de desmontaje. En este otro tamaño vamos a tener 3 de montaje y 2 de desmontaje. En estos tamaños vamos a tener 4 de montaje y 3 de desmontaje. Y en este, que es el más grande, que realmente no es mucho lo que se utilice, vamos a tener 6 de montaje y 5 de desmontaje. Para cada rango, para cada uno de esos mangos, van a tener, obviamente, un tamaño de perno asociado y vamos a tener un torque específico. ¿Por qué es importante este torque que vemos aquí? Si nosotros le damos, vamos a hablar de un torque a vamos a decir que le damos estas 55 libras. Le damos un torque a esta de 55 libras y a este otro perno le damos un torque de 30 libras, no va a quedar perfectamente montado porque esta parte de la polea no entró la misma cantidad el mango no ajustó en la misma cantidad de superficie de la polea a comparación de este. Entonces vamos a tener que la polea nos va a quedar, como lo llamamos, pues, va a quedar una polea descobalada, o sea, no va a quedar perfectamente alineada con el eje, no va a quedar perpendicular al eje los canales. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Perdón. Adicional, si no le damos el torque que es posible que cuando esté en funcionamiento los mismos pernos empiecen a aflojar porque no van a tener el ajuste que necesitan. Entonces es muy importante tener en cuenta esta tabla de torques para que no vayamos a tener dificultades a la hora de poner a trabajar los equipos.
Luego de montar las poleas, pues nosotros vamos a necesitar alinear la transmisión. Esa alineación, ¿para qué se realiza? ¿Para qué hacemos la alineación? Básicamente lo mismo que pasa cuando nosotros estamos en un carro. Nosotros siempre que estamos que tenemos el carro, cada X tiempo mandamos a hacer alineación y balanceo. Entonces pasa lo mismo con las transmisiones. Cada cierto tiempo debemos chequear tanto la alineación como el balanceo de los elementos y la tensión en este caso. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una transmisión desalineada, no están alineados los canales de las poleas, la correa va a trabajar de una manera inapropiada, se va a hacer un esfuerzo adicional sobre uno de los lados y esto nos va a causar desgaste prematuro en todos los elementos. También nos va a generar vibración, entonces todo ese tema es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el montaje. Aquí vemos uno de los alineadores, un ejemplo, pues aquí vemos como moradito la línea del láser. Tenemos que el láser debe ir por la línea negra. ¿Qué pasa con estos dos alineadores? Pues vamos a tener dos opciones. Este que vemos aquí es un alineador por caras. Digamos que lo que vamos a alinear es la parte externa de las poleas. Esto cuando estamos hablando de poleas SKF, poleas estándar, es muy útil en casos donde no hay espacio, pero en poleas que no son estándar, poleas que estamos fabricando nacionalmente, no son lo más apropiado. ¿Por qué? Porque al no ser estándar, estas caras de estas poleas no están alineadas completamente. O sea, hay poleas que son un poquito más anchas, hay poleas que son poquito más angosticas, que le hacen la cara un poco más grande que para que se vean más robustas. Entonces, en esos casos, este no aplica. Nosotros el que recomendamos más es este. Este tiene unos aditamentos que entran dentro de las canales de las poleas y estamos garantizando que lo que vamos a alinear son las canales, que al fin de cuentas, digamos, es lo que tiene que estar perfectamente alineado como tal en la transmisión. Bueno, luego de hacer como tal la alineación de la transmisión, nosotros, como lo veíamos ahorita, debemos garantizar la tensión de las correas. ¿Por qué es importante garantizar esa tensión? Si nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un elemento de caucho. Si nosotros un caucho lo jalamos más de lo que él resiste, ¿qué va a pasar? Se revienta. Entonces es importante tener siempre aquí presente el tema de la tensión de las correas. Pasa lo mismo que con el caucho que les decía ahorita, con un resortico, con lo que sea. La correa, si nosotros la tensionamos más de lo que ella soporta, pues digamos que si nos excedemos demasiado la vamos a reventar. Que entre sobretensión es lo mejor que pueda pasar, que se nos reviente de una y bueno, toca cambiar la polea, la correa. Pero si nosotros la montamos, la sobretensionamos, pero no se nos revienta inmediatamente, cuando el equipo empiece a trabajar, lo que vamos a hacer es aumentar esa carga, esa fricción, ese contacto entre la correa y la polea. Va a haber aumentos de temperatura, va a haber una sobrecarga en los rodamientos del equipo, tanto en el motor como en el equipo conducido, que nos va a afectar sí o sí la vida útil de todos los elementos. Las correas no van a durar lo mismo, las poleas no van a durar lo mismo, los rodamientos, obviamente estamos aumentando la carga que van a soportar, tampoco van a durar lo mismo, entonces podemos tener inconvenientes a la hora de
el funcionamiento como tal del equipo. Pero si dejamos la correa un poco destensionada, ¿qué va a pasar con la correa destensionada? Pues, básicamente, vamos a bajar esa fricción que vamos a tener entre la correa y la polea. Al tener menor fricción, pues, la correa básicamente lo que va a hacer es patinar, no va a haber un buen contacto. Si esto se patina, desliza, vamos a tener un sobrecalentamiento también del sistema y nos va a desgastar prematuramente también la correa. Adicional, que también una baja tensión nos va a empezar a generar un latigueo en las correas y eso genera vibración y nos puede reventar también las correas de una manera fácil. Entonces es muy importante tener en cuenta la tensión de las transmisiones para garantizar esa vida útil, para garantizar que esos esfuerzos que está haciendo todo el sistema sean los apropiados y no vamos a tener problemas. Y algo muy, muy importante aquí es, tenemos un equipo, tenemos un sistema que es una correa que es de caucho, ella tiende a estirarse durante toda su vida útil, se va a ir estirando, entonces nosotros periódicamente tendremos que ir haciendo correcciones en la tensión hasta que ya la correa por su vida útil ya no se pueda tensionar más y llegará al caso en el que se reviente o lo cambiemos porque ya vemos que hay daños en la composición como tal de la correa. También otro equipo muy importante a la hora de chequear transmisiones de potencias son estas lámparas estroboscópicas. Por medio de estas lámparas nosotros podemos básicamente detener, digamos, entre comillas, el movimiento sin tener que parar el equipo. Estas lámparas lo que hacen es, tienen una luz que parpadea, como esto es un estroboscopio. Esa luz va a parpadear con una frecuencia. Si nosotros igualamos esa frecuencia del parpadeo con la frecuencia de giro del equipo, nos va a dar el efecto, como les digo, de que el movimiento se detiene. Entonces vamos a poder hacer inspecciones tanto en las poleas, en las correas, vamos a ver si de pronto una polea está picada o si las poleas tienen algún desgaste como tal ya por el trabajo normal. Entonces es importante hacer esa operación de chequeo en los sistemas de transmisión por medio de estas lámparas que nos va a ayudar a tener pues como tal el control del desgaste de cada uno de los elementos. También por medio de esta lámpara nosotros vamos a chequear podemos chequear cuál es la eficiencia como tal del equipo. Nosotros en el cálculo habíamos dicho que el motor iba a girar a X velocidades y que el equipo conducido iba a girar a otra velocidad. Con esta lámpara nosotros podemos chequear tanto la velocidad del motor como la velocidad del equipo conducido. Comparamos esa medida que nosotros tenemos con la medida que nos esté dando el equipo, la lámpara, y podemos validar si la velocidad, vamos a poner un ejemplo, la velocidad del equipo conducido era de 1000 RPM, eso es lo que se necesita para que trabaje apropiadamente el equipo, son 1000 RPM, si vamos y medimos y estamos en 950, pues ahí hay 50 revoluciones, hay un 5% que se nos está perdiendo, ahí algún lado se está yendo eso. ¿Dónde normalmente se tienen estas pérdidas? Por el mismo deslizamiento de las correas. Entonces tenemos que revisar si ya hay un problema de canales, hay un problema de que las correas están destensionadas y estamos teniendo patinamiento, o las correas definitivamente ya no están en condiciones de trabajo. Entonces, muy importante también hacer chequeos periódicos por medio de la lámpara estroboscópica.
Y para finalizar, digamos, el ciclo de vida como tal de la transmisión, pues vamos a tener esta otra herramienta que nos va a permitir determinar cómo está la polea. Básicamente son unas galgas de poleas que vamos a tener todos los perfiles aquí estandarizados y vamos a revisar. Seleccionamos cuál es el perfil de la polea que vamos a evaluar, ponemos la carga y podemos ver aquí, como en este caso, que en los laterales ya hay unos espacios. Entonces ahí podemos determinar la polea está buena, la polea ya está con desgaste excesivo, podemos determinar cuándo vamos a realizar el cambio de esa transmisión, de esa polea como tal. Es una herramienta muy fácil, muy sencilla de utilizar, que nos va a ayudar mucho a la hora de determinar ese desgaste que ha tenido la polea como tal. Aquí facilito. Ponemos la galga, por estos espacios nosotros podemos meter unas galgas calibradas y saber cuánto es la cantidad de material como tal que se ha perdido. Y hay unas normas básicamente que nos dicen, a partir de tal medida, de tal galga que nosotros metamos en ese espacio, hay que cambiar la transmisión. Entonces es una forma, digamos, más técnica de determinar el cambio de una polea. ¿Listo? Aquí vemos también podemos utilizar estas galgas cuando nos lleguen las poleas nuevas para determinar si la polea nosotros la podemos recibir. Entonces, vamos a determinar, la polea está buena cuando toda la galga entra, debe tener un espacio aquí al fondo, no debe tocar el fondo como lo vemos acá. Entonces vamos a tener todas estas opciones. Que está buena la polea, pasa. La cavidad es muy ancha, vamos a tener estos espacios a ambos lados de la galga. El ángulo cambia, aquí vemos que no es el espacio parejo, sino que es un ángulo que se va a crear. Entonces, el ángulo de esta polea no es el adecuado y no va a tener la capacidad de transmitir la potencia adecuada. Cuando vemos que ya este espacio no es ni en ángulo ni recto, sino que es como embombado, como una curvita acá, es porque ya hay desgaste en la polea. Ya hay cuando debemos determinar que se debe cambiar como tal la polea. Que tenemos la cavidad muy estrecha o que el perfil no es el que estamos utilizando. Muchas veces nos hemos encontrado con poleas de perfil, voy a decir, tipo SPA, y estamos poniendo correas tipo SPB, que es una correa mucho más ancha. Entonces vamos a tener ese problema. O que los flancos de la polea son muy bajitos, estos laterales, estas caras, y lo que va a hacer la correa es trabajar por la base de la polea y por la base de la correa. Las correas están diseñadas para transmitir la potencia por estas caras, por estas dos caras, no por la base. Entonces, si nosotros tenemos estos flancos muy bajos, va a trabajar por la base y tampoco va a tener la capacidad de transmitir la potencia adecuada. Y vamos a tener problemas de confiabilidad como tal en el equipo. Bueno, y para finalizar, vamos a ver básicamente 5 casos comunes de fallas en correas de transmisión que al ver, pues cuando nosotros desmontamos la correa, vemos estos detalles y nos va a ayudar a saber cómo podemos corregir esas fallas que estamos teniendo. Entonces, primero, laterales vitrificados. Si nosotros vemos las correas, vamos a ver que las caras por donde se hace la transmisión de la potencia, que les mostraba aquí, estas dos caras de la correa están brillantes, se ven como cristalizados.
Eso se genera porque hay una mayor fricción, porque hubo un calentamiento en la correa. O sea, básicamente, siempre que hay deslizamiento en la correa. Entonces es muy importante cuando vemos esto, chequear la tensión. Es importante chequear la tensión porque ya sabemos que todo este deslizamiento que se genera es por temas de baja tensión. Es muy importante eso. Cuando las caras se ven brillantes y se ve que el material está un poco endurecido, es porque ese material se ha quemado por efecto del deslizamiento y de una mala tensión. También es importante en este caso chequear la polea, pues que no vayamos a tener un desgaste excesivo de la polea que nos esté generando también ese deslizamiento. Segundo, una rotura irregular de la correa. Cuando presenta un corte así, pues de esta manera, un corte irregular, básicamente es por sobretensión de la transmisión, a menos de que haya caído pues un elemento extraño en la transmisión y haya hecho pues que se reviente, que eso digamos es fácil determinar. Pero si no pasa nada como extraño en la transmisión, un golpe o algo así, es por sobretensión. Esa sobretensión, digamos que en muchos de los casos es por el mismo montaje, pero también vamos a tener algo ahí que muchas personas practican y es que no destensionan la transmisión para montar correas nuevas. Lo que hacen es montar la correa ayudado de un destornillador o algo y lo que vamos a hacer es vamos a romper todas estas fibras que acá, estos son fibras tensoras, que es la que hace realmente la fuerza en la correa. Cuando se montan con algún elemento así sin destensionar la transmisión, se van a romper y en un momento dado va a fallar la correa. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando tenemos una correa con grietas o cortes así transversales durante, pues en toda su longitud, digamos que esto ya es más asociado al tiempo de vida como tal de la correa, ya llegó a su vida útil. Normalmente cuando la correa está terminando su vida útil, pues empieza a haber deslizamiento, a tener sobrecalentamientos, va a estar expuesto a temperatura, lo que va a hacer que el material se cristalice y vamos a tener este tipo de fallas. Aquí básicamente se debe realizar cambio de la correa, revisar los parámetros normales de las transmisiones que vimos ahorita, que es la tensión, pero algo normal, cambiar la polea a menos de que sea algo pues muy prematuro y ya sí hay que revisar con más detalle todos esos temas. Y vamos a tener separación de los compuestos. No sé si les ha tocado que las correas empiecen como a desflecar y a separar las fibras tensoras del caucho base. Eso básicamente se genera porque se exponen las correas a algún tipo de solvente, algún tipo de material que ataca el caucho. Muchas veces hay muchos fabricantes que ofrecen unos spray, unos aerosoles y le dicen a usted que vea, échele eso y le va a dejar de chillar la transmisión, que se va a agarrar bien mejor la correa, que va a tener mejor confiabilidad. Básicamente lo que hacen esos aerosoles que van a evitar ese deslizamiento es afectar el caucho como tal, degradar el caucho, lo vuelven más blandito y finalmente pues, no vamos a solucionar nada. Entonces es importante revisar que no le caigan ningún tipo de solvente a las correas que puedan afectar su vida y su comportamiento. Y para finalizar, vamos a ver
el último, que es desgaste lateral. Este desgaste lateral también podemos ver que se puede ir desflecando la correa, pero por los laterales pues no se van separando como las capas de la correa, sino que únicamente en la parte lateral. Esto básicamente se da por temas de desalineación. Entonces, si tenemos desalineación como tal en la transmisión, pues se nos va a empezar a afectar mucho más uno de los lados de la correa, igual de la polea. Va a haber un sobreesfuerzo en ese punto y se va a empezar a afectar la composición de los materiales y vamos a tener este desgaste acelerado en uno de los lados de la transmisión. Bueno, no sé si tengan dudas, inquietudes con respecto a esto, que algún tipo de comentario que nos quieran hacer, cualquier. Por aquí estaba revisando el chat y veo que no hay inquietudes por acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, bien pueda abrir el micrófono y nos pueden contar. Hablas con Wilson Martínez de Papelsa. Sí, don Wilson, sí, cuénteme. Sí. Bueno, quería que nos dieras algunos tips para lo que es en el momento que hacemos la medición con el equipo ultrasonido. Es que a veces hemos tenido, digamos, momentos donde al hacer vibrar la correa, digamos que nos ha dado valores que de pronto nos confunden y no son como adecuados. Entonces, no sé si hay alguna recomendación respecto al procedimiento, a la forma de medir con este equipo. Bueno, con este equipo puede pasar algo. Lo importante aquí a la hora de hacer esa medida es estar lo más cerca el sensor de la correa y que esté en la mitad de la longitud libre de la correa como tal. Entre más nosotros nos acerquemos a las poleas, por decirlo, vamos a ver aquí en este gráfico, si nosotros la tomamos en esta zona, es más difícil que el equipo tenga una buena medición, pero si nosotros lo hacemos acá, en todo el centro, la correa como tal va a vibrar un poco más y el equipo va a tomar mejor la medida. Es importante tener en cuenta aquí que si nosotros vamos a utilizar correas, vamos a cambiar las correas, es importante cambiarlas todas. Si se nos daña una, lo más recomendado es cambiarlas todas. ¿Por qué? Porque si tenemos una correa nueva, como vimos, esa correa no tiene ninguna elongación, no se ha estirado nada, mientras que las otras ya tienen una elongación por el trabajo que han tenido. Entonces, utilizar correas todas nuevas y tener en cuenta que no es se me fue. Es importante que esta medida también es importante por el tema de la alineación. Si nosotros tenemos la transmisión desalineada, una de las correas va a tener una tensión más bajita. Ese es otro indicador que podemos tener. Cuando nosotros tenemos poleas de varios canales, tenemos que chequear que todas las correas tengan la tensión muy similar. Pueden cambiar 10, 20 newtons de tensión, pues, pero que sean lo más parejas posibles, que también eso asociado al tema de la alineación. Pero básicamente es eso, tomar la medida en el centro de la longitud libre de la correa y ya, y que el sensor esté bien cerquita pues a la correa como tal. No sé si
Don Wilson, le queda ahí clara el procedimiento. Sí, muchas gracias. Digamos que muchos de estos pasos nosotros los hemos aplicado y también hemos visto pues que hay que poner a vibrar bien duro la correa. Si uno le da, digamos, un golpe suave, realmente no da valores adecuados, pero sí, eso es lo importante que hay que saber de las correas. Y nosotros también verificamos mucho que estén apareadas. Eso es lo que dices, que cada vez que cambiamos correa hay que cambiarlas todas y deben estar apareadas. Misma marca, misma serie, misma referencia. Gracias. Listo, pues don Wilson, en el caso de las correas SKF, el tema de apareadas y eso, pues digamos que ya no es tan crítico. Ya los estándares de fabricación pues están demasiado ajustados para que no sea necesario el tema de correas apareadas. Puedes montar correas sin necesidad de que estén apareadas, teniendo las mismas condiciones de funcionamiento. En el caso pues de las SKF como tal. Listo. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas, inquietudes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Uruburo de Telemac. Tengo una pregunta, pues no sé si de pronto la aclaraste antes de yo ingresar a la capacitación. Mi pregunta es, las poleas de SKF, pues me imagino que deben de venir balanceadas. Y las Sí, poleas señor. nacionales, las poleas que son de fabricación nacional, ¿qué estándar se tiene para eso? Pues a ver, no, nosotros normalmente trabajamos con las poleas SKF que vienen todas ya balanceadas estáticamente de fábrica. Eh, si se van a montar poleas nacionales, pues ya depende del proveedor o quien haga la fabricación. Algunos las entregan balanceadas y otros no. Normalmente eso no se entrega balanceado y muchas veces hay muchos proveedores que ni siquiera tienen como estándares de calidad para las fabricaciones. Me refiero a temas que hablamos ahorita de materiales como las fundiciones, las medidas como tal de los ángulos. Hay talleres aquí pues que fabrican poleas y para decir, un perfil tipo B, para todos los diámetros le dan el mismo ángulo y para cada rango de diámetros hay un ángulo de canal distinto pues para que la correa se asiente de la mejor manera. Pues, lo más recomendado es poleas estándar, poleas importadas, pues que tengan todas las certificaciones que de una vez vienen balanceadas pues y con todos los estándares de calidad en tanto como en fabricación y materiales. Muchas gracias. Todo con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues, en vista que ya no tienen más dudas, pues no resta sino agradecerles por su asistencia, recordarles que para el próximo jueves también tendremos otro entrenamiento. Este va a estar enfocado a temas de monitoreo de vibración en línea con un producto nuevo de SKF que se llama IMX1. Bien puedan invitar a todos sus compañeros a que asistan a las capacitaciones, les comparten el link. De igual manera, la próxima semana, martes o miércoles, les está llegando el recordatorio pues, del entrenamiento con el link de acceso y los esperamos por acá. Entonces,
Muchas gracias nuevamente por la asistencia y nos vemos en el próximo entrenamiento. Que estén muy bien.